Un saludo cordial de parte de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y todas las personas colaboradoras de su colegio profesional Colipro, quienes les agradecemos su participación. Hoy estaremos abordando reflexiones sobre el aprendizaje significativo y cómo lograr que los aprendizajes tengan sentido para la vida. Por parte de Colipro, les acompañamos Gonzalo Mesa como host de la actividad, Ailín Araya, Olga Ruiz y Eduardo López, quienes estarán atendiendo las consultas y el chat, y Marcelo Prieto Murillo, quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera, se tendrá un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes podrán plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerden utilizar únicamente este botón para plantear sus consultas. Nuestras compañeras Ailín y Olga estarán recibiendo sus consultas y las agruparán. En la segunda parte, se plantearán las preguntas a la persona especialista invitada para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes agradecemos desde ya su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el webinario del día de hoy, tendremos interpretación al ESCO de forma simultánea a cargo de la señora Magali Fernández. Y para el desarrollo de la temática del día de hoy, está con nosotros Gabriela Garro Sáenz, psicóloga y psicopedagoga especializada en niñez y adolescencia, con 10 años de experiencia en procesos de psicoterapia, psicoeducación familiar, evaluación e intervención psicopedagógica. Docente universitaria con 7 años de experiencia a nivel de bachillerato y licenciatura en psicología y 2 años de experiencia a nivel de maestría en psicopedagogía. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a Colipro por esta oportunidad, por esta invitación a compartir con ustedes acerca de este tema de cómo lograr aprendizajes que tengan sentido para la vida. Como bien les indicaban, mi nombre es Gabriela Garro, soy psicóloga y psicopedagoga y vamos a estar conversando sobre esta temática. Voy a iniciar compartiendo una presentación para ir teniendo el seguimiento del tema. Muy bien. Como ustedes pueden observar acá en sus pantallas, tenemos una presentación que vamos a ir siguiendo y en la cual vamos a ir profundizando en algunas temáticas relacionadas con las reflexiones acerca de los aprendizajes que desarrollamos en el día a día y cómo lograr que tengan sentido para la vida de las personas aprendientes. Vamos a iniciar con una reflexión acerca de lo que es la neuroeducación, una de las oportunidades que nos ofrece la investigación para acercarnos a la educación de personas de todas las edades. Y aquí yo tengo planteados algunas reflexiones que queremos ir leyendo una a una para cuestionarnos si creemos que es una verdad o creemos que es un mito. Entonces voy a darme la oportunidad de leerles una a una cada una de estas reflexiones y que ustedes se vayan permitiendo en sus espacios poder ir haciendo sus anotaciones y sus cuestionamientos acerca de ellas. La primera dice, el mayor desarrollo del cerebro se produce entre los 0 a los 6 años.
Vamos a tomarnos unos segundos para que cada quien reflexione acerca de lo que conoce a nivel teórico, acerca de las vivencias que ha tenido desde su ejercicio profesional y al final veremos el resumen de todas ellas. La segunda, el ser humano solamente utiliza el 10% del cerebro. Tenemos un tercer planteamiento por acá que indica el ser humano tiene predominancia de un hemisferio, derecho o izquierdo. La número 4, existen estilos de aprendizaje que guían este proceso, el proceso de aprendizaje. Número 5, el cerebro es distinto dependiendo del género. Y una última reflexión planteada por acá que indica el aprendizaje es un proceso racional, lejano de las emociones. Todos estos planteamientos que he compartido acá con ustedes son extraídos de los comentarios que día a día se escuchan en centros educativos, en las intervenciones con familias, inclusive hasta en las formaciones universitarias. Y es parte de lo que posiblemente muchos y muchas de ustedes hayan también adquirido como información en sus procesos de aprendizaje profesional. Sin embargo, tengo que comentarles que todos ellos son mitos. Todos los anteriores leídos son mitos y es importante que los reconozcamos de esta manera porque vamos a partir de acercarnos a la persona con la cual estoy compartiendo para poder desarrollar estos aprendizajes. Por lo anterior, vamos a empezar a reflexionar. Iniciamos entonces con un breve ejercicio que nos permita sintonizar con el tema, que nos permita acercarnos y sensibilizarnos a lo que es el aprendizaje, cuestionándonos un poquito y despertando algunas memorias, algunos recuerdos acerca de cómo aprendemos. Entonces les invito a que se coloquen en una posición cómoda, coloquen los pies sobre el suelo. Ojalá que no tengamos piernas cruzadas ni brazos cruzados y que nos dispongamos a mantener una respiración estable, profunda, pero sin alterarla en lo que acostumbramos. Vamos a colocarnos en esta posición. Quienes quieran cerrar los ojos, les invito también a cerrarlos. Y si alguien los quiere mantener abiertos, entonces por favor coloque su mirada en algún punto fijo que no sea la pantalla de la computadora o el dispositivo en el cual usted se encuentra para que no le genere distracción. Vamos a iniciar siendo consciente de nuestra respiración, permitiéndome sentir el cuerpo en donde estoy sentada, acostada, y permitiéndome también estar consciente de los sonidos que tengo alrededor, de la temperatura, del lugar a donde me encuentro. Y poco a poco voy a darme el espacio de empezar a visualizar frente a mí un libro. Lo veo colocado, está a mi alcance. Con solamente estirar la mano puedo alcanzarlo. La curiosidad me invade y me acerco a tomarlo entre mis manos. Veo que es un libro pesado, grueso, pero fuerte. Al abrirlo, me doy cuenta que es un álbum de fotografías. Y en ellas estoy encontrando todas las fotografías relacionadas con momentos de mi vida. Lentamente empiezo a pasarlas desde la última página hacia la primera. Y voy recordando momentos importantes y significativos de mi vida, llegando
hasta la etapa de la adolescencia o la niñez. Cuando llego a ese momento, me detengo y observo con más detenimiento, encontrando alguna fotografía en especial que me permita adentrarme en ese recuerdo. Un recuerdo de algún momento significativo de mi vida, un momento que haya sido de impacto de forma positiva, un momento donde haya alcanzado, donde haya logrado algo que me proponía. Puede ser en casa, puede ser en el centro educativo o puede ser en cualquier otro espacio. Me detengo a observar esta fotografía y con ello a permitirme recordar momentos que no estén plasmados en esa imagen. Recordar palabras, recordar personas involucradas en ese momento de mi vida. Permitirme percibir sensaciones e inclusive hasta estados emocionales y pensamientos que pudieran haber estado presentes. Observo todos los detalles alrededor de este momento y me permito durante unos segundos, en silencio, traerlos a mí. Una vez que me he dado este espacio, respiro profundamente y empiezo lentamente a cerrar este álbum, dejarlo nuevamente donde estaba colocado, notando otra vez mi cuerpo sobre esta silla, sillón, cama donde me encuentro y sintiendo mi respiración que me lleva hasta el momento presente, escuchando los sonidos alrededor y cuando ya me siento lista, listo, abro mis ojos y regreso a este espacio. Voy a dar unos segundos para que todas las personas regresen y se incorporen de nuevo a la actividad. Muy bien, les agradezco el haber realizado el ejercicio y vamos a profundizar un poquito en por qué realizamos este tipo de ejercicios. Sabemos que nuestro aprendizaje no pasa únicamente por los aspectos cognitivos. Sabemos que el cuerpo entero, con todas sus funciones, están implicadas en el proceso de aprendizaje. Y sabemos también que los estados emocionales están relacionados. Les voy a invitar a que por favor nos comenten a través del chat, y Marcelo me va a colaborar con esta actividad, ¿qué fue lo más significativo de esta experiencia? Mientras yo les voy conversando un poquito acerca de lo que estamos mostrando acá en las imágenes. Tenemos una primera imagen donde hay unas manos entrelazadas que nos van a representar el contacto que tengo con estos espacios, estos recuerdos, con el momento vivido. Tenemos una segunda imagen donde hay diferentes iconos que representan las sensaciones percibidas.
Y una tercera imagen donde hay personas saltando, mostrando diferentes estados emocionales a través de su cuerpo. Cada uno de estos elementos, personas significativas que tuvieron contacto con nosotros, las sensaciones y las emociones forman parte de lo que en este recuerdo que realizamos a través del ejercicio de visualización nos permitieron traer al presente lo vivido, lo experimentado y lo aprendido. Marcelo, te agradezco si me comentas si hay algún comentario, alguna participación. Sí, efectivamente, algo de lo que han mencionado, ¿verdad? Entre las cosas que han mencionado, pues a un maestro de sexto grado que les enseñó Ujú, a dar más de lo que podían, eh, ujú, visualizó el por qué le gustaba el inglés y por qué es docente de inglés. eh, un día en que la maestra le leía pantalones cortos, por ejemplo, en la ujú, escuela, el ujú. apoyo que le brindaban, momentos de la infancia, momentos significativos de la vida, ha sido un poquito de las respuestas que hemos estado obteniendo ahí en el chat. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a las personas que compartieron su experiencia. Justo se trata de esto. Se trata de llevarnos a un momento que nos mueva desde diferentes lugares, desde quién estaba ahí, qué sentí, qué pensé, cuál emoción estuvo presente. De eso se trata un aprendizaje integral, de poder conectar con lo que es importante para mí y por qué fue importante. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Tenemos diferentes formas en que hemos estudiado a lo largo de la historia que el ser humano aprende y diferentes estrategias también de mediación que se utilizan. Por un lado, en una primera imagen observamos eh, esta forma lineal donde hay un punto de partida y un punto de llegada. Muy tradicional en el proceso de aprendizaje, donde hay una persona que conoce, entre comillas, y es quien transmite la información a las demás personas. Tenemos otra posibilidad donde viene la información desde diferentes fuentes, llegando también a diferentes personas con diferentes intereses. Pero si vemos cada uno de estos caminos que están trazados en la imagen, son independientes uno del otro. No se complementan, sino que llegan de un punto al otro. Podríamos decir entonces que esto es una representación de las diferentes personas participantes en un espacio educativo comprendiendo una misma información de diferentes maneras, donde además reciben, por fuera de lo que se comparte en el espacio educativo, información desde otros lugares, dispositivos electrónicos, familias, amistades y cualquier otro espacio en el que compartan, lo cual puede complementar la información recibida o puede distorsionar la información recibida. Y tenemos una tercera imagen donde se observa diferentes colores que se van degradando y se van entrelazando entre sí, llegando a un punto común, que es lo que podríamos llamar un aprendizaje integral, estrategias de mediación integrales que permiten poner en común los intereses, las necesidades y la información a través de los contenidos que se van a compartir y construir para un beneficio colectivo. De esta manera, si ponemos un ejemplo que represente esto que acabamos de explicar, tendríamos un primer texto donde habla de lo que es una lección magistral, un punto de salida, un punto de llegada, y donde yo les podría contar a ustedes, por ejemplo, si habláramos acerca de las ranas, les podría contar que la rana es un anfibio que forma parte del grupo de los anuros, que son batracios que no tienen cola, que su lengua es larga y pegajosa para atrapar fácilmente a sus presas, sus patas traseras son más largas que las delanteras para impulsarse en los saltos. Y esto, si ustedes ven, es información real acerca de las ranas que posiblemente conocíamos o no conocíamos en su totalidad, pero que difícilmente después de un rato yo les vaya a consultar y ustedes recuerden con detalle lo compartido. Un segundo
ejemplo que tenemos representado por la segunda imagen, habla de esta misma explicación que les acabo de dar, pero sumándole todo lo que la persona aprendiente puede también conocer por otros medios acerca de las ranas. Juguetes, peluches, una rana de verdad, colorear ranas, fotos de ranas, búsqueda en internet, todos los demás intereses que surgen en la cotidianidad, que complementan este aprendizaje, pero que muchísimas veces lo saturan también y no permiten que sea filtrado para poder generar un sentido para la persona. Y tenemos este último ejemplo, que sería un aprendizaje integral, donde la persona que está dirigiendo o acompañando este proceso establece una serie de pasos, un camino a seguir, donde hay una anticipación del tema, una provocación de la curiosidad, un acercamiento al tema, aporte teórico, experiencia vivencial, articulación emocional y una tarea que viene a ser la cimentación del aprendizaje. Y este sexto punto de articulación emocional es a lo que yo le llamo como la goma del aprendizaje. Es lo que va a permitir que esta información que hemos adquirido, a la que nos hemos acercado, nos hemos enfrentado, tenga pegamento para adherirse en nuestro cerebro y empezar a tomar un sentido. No es lo único que va a estar presente, pero es parte fundamental de esto. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro con esto que estamos compartiendo. Tenemos acá entonces información acerca de las ranas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de este último ejemplo del aprendizaje desde una postura integral, donde podemos hacer una anticipación y podemos hacer una provocación del tema compartiendo información curiosa acerca de las ranas. Entonces podríamos decir, ¿sabías que la mayoría de las ranas cambian de piel una vez a la semana? O bien que las ranas pueden ver en varias direcciones a la vez. Podríamos compartir esta información, permitir una investigación, permitir una discusión, un debate y de esta manera ir anticipando y provocando el tema que queremos compartir. Podemos también conocer qué conocen acerca de las ranas. Y entonces, si yo les pido a ustedes que piensen en las ranas que ustedes conocen, y aquí yo puse 3 ejemplos, tenemos a la rana René, tenemos a la rana de la película de Disney, de la princesa Diana, y tenemos a esta ranita roja, representante también de nuestro país. Quiero que se tomen unos segundos para pensar en qué otras ranas conocen. Un animalito sencillo, llamativo, interesante. Y les voy a poner un audio, a ver si a través de ese audio logran identificar alguna otra rana. ¿Les suena conocido? Posiblemente algunas personas logran identificarlo. Voy a ponerlo nuevamente para que lo escuchemos. Y sí, es la rana de Colby, que identificamos el sonido porque ha sido posicionado por muchísimas estrategias para que ya forme parte de nuestro día a día. No sé si algunas personas inicialmente habían contemplado esta rana cuando les hice la pregunta de cuáles ranas conocían. Puede ser que sí, puede ser que otras personas no. Sin embargo, lo que queremos mostrar acá con el ejemplo es que el aprendizaje también nos va a llegar de diferentes vías, a través de diferentes estímulos sensoriales. Y por lo tanto es importante aprovechar cada uno de estos estímulos sensoriales a los que el ser humano tiene acceso para poder cimentar, para poder fortalecer, para poder articular lo que se va incorporando y construyendo día a día.
Continúo por acá profundizando un poquito acerca de lo que es el cerebro y cómo aprendemos para hacer un cierre teórico de esta primera parte y luego pasar a las estrategias propiamente que permiten que los aprendizajes tengan sentido para la vida. Tenemos entonces acá información acerca de la anatomía del cerebro. Y tenemos entonces que el cerebro humano se puede dividir, digamos que en tres zonas principales. Lo primero que quiero mencionar con esto es que el cerebro humano se desarrolla, se ha desarrollado y madura de atrás hacia adelante. De la parte trasera, donde está el tallo cerebral que estaría por la nuca, subiendo hacia lo que sería la corteza frontal. Es la forma como se ha venido desarrollando el cerebro humano, sus diferentes estructuras a lo largo de la evolución humana y también cómo se viene madurando desde los primeros años en adelante. Esta última zona que está de la frente hacia arriba, lo que llamaríamos el neocórtex, se le conoce como cerebro racional, son las zonas del cerebro últimas en desarrollarse. Y por acá hay algunas estructuras o funciones que no terminan de desarrollarse sino alrededor de los 25 años, que empiezan a desarrollarse a partir de los 15 años y que tienen que ver directamente con la toma de decisiones y el análisis de las consecuencias. Justamente en la adolescencia, las personas que se encuentran en esta etapa, alrededor de los 15 años, inician la maduración de estas funciones, como les decía anteriormente, finalizando alrededor de los 25 años. Veamos entonces estas tres zonas en las que se divide o se puede dividir en las estructuras cerebrales. Lo que tenemos marcado en amarillo, la parte superior del cerebro, el cerebro que piensa, se le conoce de esta manera, es donde la mayor parte de los aprendizajes se producen. Son funciones cognitivas superiores que tienen que ver con análisis de consecuencias, toma de decisiones, resolución de conflictos, etc. Tenemos una zona media del cerebro, que es lo que se le llama el cerebro emocional, donde hay estructuras como por ejemplo el sistema límbico que contempla la amígdala y el hipocampo, y que es una estructura, el sistema límbico, relacionada con las emociones, con la memoria. Es una estructura del cerebro que va a interpretar y a dirigir las emociones hacia el comportamiento. Podríamos decir entonces que es un interruptor de encendido y apagado del cerebro. Y estas dos zonas en particular, recalcadas en el recuadro azul, a la altura de la mitad de la imagen, amígdala e hipocampo están relacionadas directamente con los procesos de aprendizaje y memoria. Si ustedes ven, están ubicadas en la zona del cerebro emocional. Por eso al inicio de la exposición les compartía que, a mi criterio, yo denomino esta zona del cerebro emocional como la goma, el pegamento que permite que los aprendizajes sean adquiridos. Porque cuando estas zonas están alteradas, y pueden estar alteradas por eventos emocionales cotidianos, por eventos traumáticos que la persona viva, van a verse alteradas también las funciones de aprendizaje y memoria. Y podemos compartir mucha información, pero no la vamos a aprender. Y finalmente tenemos la parte baja del cerebro, que es a lo que se le denomina el cerebro que actúa, o podríamos decir instintivo. Es el tronco cerebral o cerebro reptiliano. Y es esa zona que está a la altura de la nuca, donde hay estructuras cerebrales que compartimos con los reptiles. Es lo primero que se originó en el cerebro humano y es una zona donde se defiende de forma instintiva de lo que se percibe como una amenaza o una injusticia. No vemos, por ejemplo, un lagarto que comparte estructuras cerebrales de esta misma zona. No vemos un lagarto razonando si la persona que se le está acercando para hacerle un cariñito, para tomarse un selfie o porque le quiere provocar algún daño. Simplemente percibe una amenaza y actúa. Y entonces vemos también personas que sin razón aparente a nuestro juicio perciben una amenaza y actúan.
Y muchas veces ni siquiera se están dando cuenta de que la amenaza la están percibiendo, sino que su cerebro de forma muy sensible lo reconoce y actúa. Y esto puede suceder por un tono de voz, por una mirada, por una vivencia, por una sensación. Es justamente en la zona del cerebro media y baja, el cerebro emocional y el cerebro que actúa, donde se instalan los eventos traumáticos que acompañan a las personas a lo largo de su vida. Entendiendo el trauma como una situación que perturba la estabilidad emocional del ser humano y que no le permite enfrentarse a una situación con los recursos que en otros momentos hubiera utilizado para hacerlo. Me detengo en esta explicación porque partir de esto para comprender el aprendizaje humano es sumamente necesario, más en las circunstancias en las que nos encontramos, atendiendo una situación de pandemia que ha provocado una ruptura de la cotidianidad, de las estructuras, de la seguridad, de la salud física y de la salud mental, y que estamos a días de retomar de forma híbrida, presencial, virtual, en las diferentes modalidades, los procesos de aprendizaje con personas, inclusive nosotros como personas adultas, pero con personas a quienes vamos a acompañar que traen una mochila emocional, que traen vivencias, que traen experiencias acumuladas a lo largo de este año y que no sabemos entonces cómo vienen, pero sospechamos que pueden venir con alteraciones a nivel de su cerebro emocional y de su cerebro reptiliano. Y esto va a ser fundamental de considerar para provocar espacios de aprendizaje que tengan sentido. El trauma, de paso, les invito a que sea un tema que dejen en sus agendas para actualizarse, para formarse, para mantenerlo pendiente, porque siempre está presente en todas las interacciones humanas. Partiendo de lo que les hablaba anteriormente, tenemos el sistema límbico que cumple varias funciones súper importantes en el proceso de aprendizaje. Tenemos entonces un sistema límbico que es como un puente entre lo que es el cerebro racional con los aspectos emocionales. Tenemos además el sistema límbico que viene a ser como esta señal de Wi-Fi emocional, como dice la imagen, ¿verdad? En esta imagen que tenemos acá representada del sistema límbico. Y a la derecha están las señales de Wi-Fi emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el medio a través del cual cada persona sintoniza su interior con el exterior que le rodea. Y si ese exterior que le rodea no le resulta ameno, seguro, posiblemente su señal de Wi-Fi se apague o se debilite. Y tenemos también un sistema límbico donde hay, como les mencionaba anteriormente, funciones de aprendizaje y memoria que son básicas para el proceso educativo. Por lo tanto, necesitamos, de alguna manera, podríamos decir, chinear el sistema límbico. ¿Cómo hacemos eso? Dando espacio a las vivencias, dando espacio al compartir desde la palabra, pero aún más importante, desde lo sensorial, las vivencias que se han tenido, sean por temas de pandemia o por cualquier otra situación. Permitir que la persona ponga en el afuera, permitirme decirle que le acompaño y permitir también que haya un ritmo que no necesariamente va a ser el ritmo de todas las demás personas, ni siquiera el mismo ritmo mío que necesito ir cumpliendo, pero que por acelerarlo no voy a lograr que esta persona incorpore, adquiera, fortalezca los aprendizajes que se van requiriendo. Este proceso de atención pasa primero por un proceso de selección de la información, una selección que se hace a través de filtros, también establecidos como estructuras cerebrales, que en este caso está el filtro reticular como uno de ellos, que permiten, como vemos acá en esta imagen que les tengo por acá planteada, un ratoncito que está chiquitito y viene este búho encima a cazarlo.
Este filtro reticular lo que nos permite es identificar las amenazas que hay en el exterior para poder determinar si el espacio en el que me encuentro es seguro para mi supervivencia. Recuerden que el cerebro humano fue creado hace miles de millones de años atrás y hay muchas funciones, como por ejemplo la de la amígdala, que continúa desarrollándose al igual que en sus inicios, ¿verdad? Donde la amígdala al inicio reaccionaba frente a estas amenazas, como por ejemplo podía ser defender la comida que cacé de un animal que me la quería quitar. Y ahora ya no tenemos un animal que me quiere quitar la comida, al menos no en nuestra cotidianidad, pero podemos tener sensaciones que nos hagan sentir en amenaza y que entonces esta función de identificar si es seguro mi entorno me haga bloquear, ¿verdad? Cierre las entradas de información del cerebro y lo que yo esté percibiendo sea como haberle puesto un poquitito de aceite en spray, entonces no pegan los aprendizajes. No hay un estado emocional estable que permita que estos aprendizajes, esta información pegue, se adhiera y se alcance un proceso de aprendizaje en su integralidad o de forma completa. Les recuerdo también que pueden hacer sus consultas a través del botón de preguntas que, como les indicaron al inicio, está ubicado en la parte inferior al centro de sus pantallas para que al final de esta actividad podamos intercambiar opiniones y aclarar cualquier duda que se vaya quedando pendiente o que se vaya presentando en el camino. Ok, vamos a ver entonces. Este es un tema muy amplio, ¿verdad? Y aquí estamos pues resumiendo de forma puntual algunos aspectos fundamentales. Entonces entremos un poquito más a profundidad a hablar acerca de cómo logramos que los aprendizajes tengan sentido para la vida. Y vean acá en esta imagen que está colocada, donde podemos encontrar la representación de un cerebro que tiene zonas activadas, ¿verdad? Tenemos esta parte baja, parte media y la luz que sube, según lo que la imagen nos muestra, hacia a la parte superior, donde están las funciones cognitivas superiores. ¿Cómo logramos entonces que los aprendizajes tengan sentido para la vida? Vamos a ver este video cortito que nos hace una introducción hacia el tema que vamos a compartir. Mi abuelita siempre dice, con barriga llena, corazón contento. Con el colegio pasa igual. Si contamos con lo básico necesario, rectores bien pilos, inspiradores, verdaderos directores de orquesta. Profes comprometidos, con experiencia, que no paren nunca de estudiar y de aprender. Niñas y niños sanos, bien alimentados, felices y en igualdad de condiciones. Si lo que nos enseñan es atractivo, si es divertido y retador, si estimula nuestra imaginación y creatividad, si resulta útil para orientar nuestras vidas, si nos enseña a respetar la vida y se relaciona con nuestra cotidianidad, y si despierta nuestra curiosidad, entonces aprender tiene sentido. De lo contrario, no. Ok. Mi abuelita. Como ustedes pudieron observar en el video, que nos compartía algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando queremos hablar de aprendizajes con sentido. Les tengo por acá 6 que vamos a reflexionar. La primera tiene que ver con la etapa del desarrollo. Vamos a hablar un poquito de estados emocionales, aprendizajes multisensoriales, considerar la contextualización, la vivencia y la utilidad del aprendizaje. En el caso de la primera, de la etapa del desarrollo, lo básico es conocer
los diferentes momentos por los cuales transita el ser humano. Etapas primordiales, ¿verdad? Entre los 3 y los 6 años, donde estamos con un pensamiento mágico. Entre los 6 y los 12 años tenemos pensamiento lógico. Y de los 12 años en adelante, cuando empiezan a desarrollarse estas últimas funciones cognitivas superiores del cerebro, entramos ya en un proceso de pensamiento analítico. Yo estoy totalmente clara que ustedes esto lo conocen, no solamente por la vivencia del día a día, sino por la formación profesional. Sin embargo, no está de más repasarlo, reflexionarlo, cómo en este momento podemos utilizar a beneficio del proceso de aprendizaje estas etapas del desarrollo para que sea muchísimo más exitoso. ¿Cómo puedo presentar la información a niños y niñas en etapas preescolares o en primera infancia? ¿Cómo puedo involucrar a personas en etapa escolar con su pensamiento lógico? ¿Y cómo puedo retar, invitar y construir a mayor profundidad a las personas adolescentes a partir de los 12 años con el pensamiento analítico? A esto se le suma también que estas etapas del desarrollo van a estar permeadas por las vivencias que hemos tenido durante esta última época, pero además por el ritmo personal que cada sujeto va teniendo en su propio proceso cotidiano y de aprendizaje a nivel educativo. Por lo tanto, se amplía el panorama cuando tenemos cada una de estas etapas y necesitamos hacer uso de estrategias en común partiendo de la individualidad. Un segundo momento que es súper importante y lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo del webinario, es el estado emocional en el cual se encuentre la persona con la que me encuentro compartiendo el proceso de aprendizaje. Aquí les presento al lado izquierdo un triángulo que se llama el triángulo DRI, extraído de lo que es la teoría de terapia focalizada en las emociones, que es un modelo de terapia psicológico que inicialmente se originó para el trabajo con parejas. Fue creado por la doctora Sue Johnson en los años 80 como parte de su tesis doctoral en el trabajo con parejas y se basa en la teoría del vínculo y el apego de John Bowlby y otros colaboradores. Este triángulo DRI, que posteriormente se ha venido extendiendo a otros espacios de acompañamiento, ya no solo pareja, sino también a nivel individual, y que a mi criterio profesional funciona de maravilla y es básico en cualquier interacción humana, lo que nos establece son las 3 condiciones que una persona debe tener activas para poder establecer relaciones vinculares sanas y seguras. Y si recordamos que el proceso de atención y finalmente de aprendizaje pasa por el filtro reticular que identifica si las experiencias que estoy teniendo me permiten estar en un entorno seguro y favorecen mi supervivencia, esta triangulación va a ser muy necesaria para ello. Dice entonces en la parte superior que necesitamos tener disponibilidad en la relación vincular que se establezca, necesitamos tener receptividad y necesitamos tener también involucramiento emocional. ¿A qué me refiero con esto? Si alguna persona se acerca a mí a hablarme de algo, pero yo estoy llenando muchos papeles, revisando exámenes, alistando mi bolso para irme, no voy a estar disponible, aunque pueda estar receptiva, pero no voy a estar disponible, estoy en otra actividad. Y puede ser que esa persona afectivamente también me interese, tenga empatía. La disponibilidad va a ser lo básico y lo primero. Si yo estoy disponible físicamente, pero mentalmente estoy en otras actividades, no me va a permitir tener receptividad, aunque tenga involucramiento emocional y disponibilidad. Y finalmente, si tengo disponibilidad y receptividad, pero no tengo involucramiento emocional, que viene a ser el pegamento en todo proceso de aprendizaje y de vínculo, no voy a lograr que esta conexión entre la persona que se acerca a mí y yo tenga un éxito.
Es a lo que yo le llamo la comunicación en la nuca, que sucede con muchísima frecuencia en los entornos familiares, principalmente de los hijos o hijas hacia sus padres, donde estamos las personas adultas en estas actividades cotidianas y los chicos nos hablan a la espalda y lo que reciben es nuestra nuca, que es la que les podría estar poniendo atención. Necesitamos volvernos, tener disponibilidad, receptividad e involucramiento emocional, que sumado con la segunda imagen que tienen acá, esta mirada encuadrada, nos va a permitir conectar a través de la mirada y poder establecer una comunicación más directa, más clara, con sentido, que valide y que nos permita tener además una escucha abierta. Les invito a que puedan investigar un poquito más a fondo esta teoría de la doctora Sue Johnson e investigar también acerca de esta triangulación, el triángulo DRI, pero más allá de eso, les invito a que lo puedan poner en práctica en sus relaciones cotidianas, familiares, de pareja, laborales, etcétera. Tener disponibilidad, receptividad e involucramiento emocional. Otra condición viene a ser que tengamos procesos de aprendizaje multisensorial, donde vamos a considerar la activación para poder acercarnos a la información. Y no es una activación únicamente física que es necesaria, es una activación sensorial y cerebral. Desarrollar ejercicios que permitan de una u otra manera sintonizar las funciones cerebrales de las personas con las que me encuentro para poder llevarnos hacia un aprendizaje en común. Aquí funcionan súper bien y son muy recomendados los ejercicios de gimnasia cerebral que activan las zonas, las diferentes estructuras cerebrales para disponerse a un aprendizaje mayor. La provocación desde la curiosidad que le permita a las personas aprendientes acercarse a la información que vamos a compartir, pero no solamente la provocación de mi parte como persona adulta, sino la provocación que cada quien realice, desde donde quiera acercarse. Habrá quien quiera dibujar, otro traer un peluche, otra persona poder hacer un sonido, otra persona los movimientos, dependiendo de la temática que estemos abordando, pero dar la oportunidad, como dice el último punto, de desarrollar la creatividad junto con la provocación para poder tener mayor amplitud de canales por donde se pueda recibir la información. Y a esto le sumamos también la diversidad y la inclusión, donde necesitamos personalizar las estrategias de mediación que vayamos a utilizar para que sean de interés y de beneficio para la colectividad, pero atendiendo al mismo tiempo las necesidades individuales que se vayan requiriendo. Hay muchas estrategias que al ser multisensoriales ya atienden la diversidad y la inclusión. Y hay algunas otras estrategias o algunos otros contenidos que requieren de mayor especificidad de acuerdo a la condición que la persona presente en cualquier momento. El cuarto punto viene a ser la contextualización, que está representada por esta imagen de los lentes, donde podemos ver de una forma cómo puedo ver yo este paisaje, pero que si yo lo viera desde el otro lado, se vería diferente. Si yo estuviera un poquito más arriba, lo notaría algo que no haya notado antes. Si estuviera un poquito más abajo, igual. Es decir, hay una realidad subjetiva en cada persona que está presente en el espacio de aprendizaje. Y es necesario considerar que la información que yo estoy compartiendo y que estoy acompañando va a estar mediada por mi experiencia y por mi realidad, pero que necesito acercarme a esta realidad de las otras personas para poder conectar con la vida, conectar con el momento, conectar con los aprendizajes. Aquí es donde podemos abrir espacios de discusión, espacios de intercambio que permitan también conocer desde dónde están mirando estas otras personas lo que estamos exponiendo. Si yo les hablo a ustedes de las ranas y ustedes nunca han visto una rana, la información que les comparta no va a tener mayor sentido aunque tenga mucha curiosidad. Necesitamos acercarnos a conocer estas realidades para saber cuál es la implicación que tiene desde la contextualización la información que estoy compartiendo. Un quinto punto viene a ser la vivencia.
la vivencia que tenga para la persona este aprendizaje. Es decir, desarrollar estrategias que permitan la cooperación, la práctica de la información que estamos adquiriendo, construyendo, pero al mismo tiempo que rompan con estas estructuras establecidas, donde hayan incongruencias, que llamen la atención, que estas conexiones sinápticas que el cerebro va desarrollando tengan que hacer como una pausa, detenerse y tomar otro camino, porque no es siempre lo mismo. Cuando tenemos una misma conexión por la cual transita la información que estamos compartiendo, muchas veces pasa desapercibida. Pero si yo incorporo el elemento sorpresa, eso va a hacer que nuestro cerebro sensorialmente reaccione y que haya mayor apertura y mayor disposición a adquirir el aprendizaje y a construir este aprendizaje. Y si a esto además le sumamos movimiento, tenemos una mezcla perfecta. Porque a nivel somático, el cuerpo tiene diferentes zonas en las cuales conecta directamente con estas, valga la redundancia, conexiones sinápticas. Por lo tanto, a través del cuerpo, cuando paso la información a través del cuerpo, se estimula sensorial y emocionalmente. Y volvemos a tener este pegamento que permite adherir la información de una manera más duradera y con mayor sentido. Acá les comparto también esta información que lo que nos está mostrando a modo de resumen es qué es lo que va a tener mayor importancia a la hora de los procesos de aprendizaje en las personas. Entonces, es lo que se conoce como el cono de aprendizaje. Tenemos aprendizajes adquiridos a través de lo que leemos, que viene a ser un 10%, a través de lo que oímos, un 20%. Aquí están las lecciones magistrales. Aprendizajes que adquirimos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos y vemos, corresponde a un 50%. Un 70% está definido por lo que decimos y escribimos. Y finalmente, pasando de un estilo de aprendizaje pasivo a uno más activo, tenemos con un 90% de aprendizaje lo que decimos y lo que hacemos, donde vemos entonces que lo que corresponde es a simular experiencias reales, enseñar a otros lo que estamos aprendiendo, o sea, poder reproducir esa información con mis palabras, con mis estrategias y hacer aquello que se intenta aprender como una experiencia real, donde el movimiento, la corporalidad, la cooperación y muchas veces también las incongruencias vienen a estar presentes para despertar la sorpresa y generar mayor expectativa. Y por último, tenemos la utilidad que esta información o este aprendizaje vaya a tener para la persona. La utilidad tiene que ver con el contexto en que la persona se desenvuelve, tiene que ver con la información previa que la persona tiene que ver con la realidad en la cual nos encontramos y el poder llevar a un punto básico el por qué desde mi criterio, no desde lo que la otra persona me dice, pero sí con el acompañamiento docente, por qué desde mi criterio esto me es útil, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida. Esto no es información que tenga que estar dada por sentado. Yo no tendría por qué decir, esto ustedes lo pueden utilizar de tal o cual manera, pero sí invitar al cuestionamiento, sí invitar a la construcción colectiva, sí invitar a la investigación, invitar al debate, ¿para qué? Conociendo la etapa del desarrollo, el estado emocional, a través de estrategias multisensoriales, la contextualización, incorporando las vivencias, les lleguemos a tomar sentido y a descubrir la utilidad que esta información tiene para cada una de las personas que se encuentren presentes en el proceso de aprendizaje. Les presento a continuación una información que viene a resumir a modo de infografía lo compartido a lo largo de este webinario, siendo esta la información final que quería compartir con ustedes y que van a tener a disposición para consultar de manera detallada, donde podemos ver que están presentes todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Donde indica claramente que la amenaza afecta la memoria e inhibe el aprendizaje, las relaciones sociales, el espacio en el aula, los procesos de atención,
el ejercicio como estrategia también de movimiento, la memoria y los tiempos de aprendizaje que son beneficiosos para favorecer los procesos de atención, de concentración y de motivación hacia, perdón, hacia el aprendizaje. Les agradezco la atención brindada en este espacio y vamos a proceder ahora con la siguiente parte. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos un buen número de preguntas que han estado haciendo las personas colegiadas. Recordar que vamos a intentar atender todas las preguntas que el tiempo así nos lo permita. Nos hacen la siguiente consulta. Eh, ¿Cómo se puede despertar esa señal Wi-Fi, digamos, en el sistema límbico? Si, digamos, la persona pierde el interés, si ya la persona perdió el interés o perdió la señal, digamos, entre comillas, ¿cómo se puede despertar otra vez esa señal que hablaba? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy válida poder ampliar un poquito la información. Cuando hablamos de una pérdida de interés, tenemos que considerar que esto puede estar alimentado por factores externos al entorno educativo, que están afectando o impactando de manera negativa el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso arduo de trabajo, pero que se puede alcanzar. Una de las formas en que más podemos recuperar el interés es con la conexión emocional. Y aquí retomo lo compartido en el triángulo de la terapia focalizada en las emociones, el que esta persona se sienta acompañada, comprendida y validada en el entorno en el que se encuentra. No es magia lo que estamos realizando, por lo tanto no es un proceso rápido, es un proceso continuo que requiere paciencia. Muchas veces las personas adultas, por no decir que siempre, muchas veces las personas adultas tendemos a dar respuestas en lugar de hacer preguntas y abrir el debate que permita la comunicación. Entonces tenemos situaciones como, es que si usted no se esfuerza, poniendo ejemplos generales, ¿verdad? Si usted no se esfuerza, ¿cómo pretende pasar el año? Si usted no presenta las tareas, mire que se le dio la oportunidad y otra vez es lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto de lo que se puede presentar en el entorno educativo como desde lo que se puede presentar con comentarios en el hogar. Y muchas veces lo que necesitamos es darle un giro a la mirada y preguntar, ¿por qué no te esforzas? ¿Por qué no se está logrando tal objetivo? ¿Qué papel o qué función o qué podría hacer yo para ser de apoyo en la situación que estás atravesando? No dar por sentado que tenemos las respuestas a lo que la otra persona está necesitando, sino detenernos a escuchar, a sintonizar con las necesidades de esa persona, porque ahí es donde hay disponibilidad, receptividad e involucramiento emocional, que es el triángulo clave para que haya un vínculo. El vínculo activa la carga del Wi-Fi emocional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, dentro de las estrategias que como personas docentes podemos implementar, ¿cómo podemos saber si la manera en que estamos enseñando dificulta el aprendizaje de algunos o de algunas estudiantes? Es decir, ¿qué estrategias podemos utilizar para también ver cómo podemos nosotros mejorar la forma en que enseñamos? Ok, a ver si comprendí bien la pregunta. Diría que una de las principales estrategias es conocer la población con la que estoy. Acercarme primero a su condición de personas para conocer con quiénes me estoy acompañando y por ende darle un sentido a la contextualización y a la utilidad que esta información o estos aprendizajes vayan a tener. Con muchísima más razón en esta época en la que estamos. No podemos regresar a las aulas incorporando los contenidos de una vez. Necesitamos regresar a las aulas incorporando a las personas en sus vivencias. Eso va a permitir que haya como poder provocar un espacio seguro. Donde provocamos un espacio seguro podemos disponernos mejor al aprendizaje. Y parte de la pregunta, me parece también desde la comprensión que tuve, le diría
pregunte. Pregunte a su grupo, pregunte a sus estudiantes cómo dirían esto. En otras palabras, permita que si alguien de la misma aula no entiende, sea algún chico o chica que pueda también explicar. Muchas veces nosotros tenemos tan clara la información y la hacemos tan en automático que la explicación que damos es muy rutinaria, aunque nos dispongamos con todo nuestro esfuerzo a hacerlo, y ellos en su propio lenguaje, con su propio vocabulario, con sus propios vínculos, permiten que se alcance una comprensión mayor. Entonces yo le invitaría a que pregunte también de qué otra manera podemos hacerlo. Soy la docente, soy el docente que ustedes necesitan, que quieren, que cambiarían para que podamos tener una construcción en conjunto. Tenemos que perder un poquito el miedo a que al hacer preguntas e involucrar de una forma crítica a las personas aprendientes, estamos perdiendo la autoridad en nuestro rol docente. Más bien es todo lo contrario. Nos invita a resignificar nuestro rol docente, dejando de lado que somos los conocedores de la información y más bien colocándonos en una posición de acompañantes de la construcción del aprendizaje. Gracias. Nos hacen la siguiente consulta en eso de la, ¿verdad? De la parte emocional. ¿Cómo se pueden plantear actividades o cómo saber cuáles actividades plantear en un grupo en el que puede ser que todos los estudiantes o muchos de los estudiantes tengan diferentes estados emocionales? Bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Difícilmente vamos a encontrar un grupo en el que todas las personas tengan estados emocionales sintonizados, pues porque las vivencias de todas las personas son diferentes, las rutinas, sus contextos familiares, sus realidades, etcétera. No se trata de que todos vayan por el mismo camino, se trata de que hayan caminos que los lleven a todos y todas a un mismo punto, un objetivo en común, a diferentes ritmos. Habrá quien, y lo pongo de un ejemplo muy, pues muy sencillo y muy cotidiano, habrá quien se le ponen unos ejercicios de trabajo y los hace en 20 minutos y no entendió nada. Habrá quien los hace en 20 minutos y entendió todo, y habrá quien le toma 40 minutos. Lo importante es que mi función de acompañamiento permita estar atenta para poder identificar gestualmente, corporalmente y a través de las palabras también las dificultades y las necesidades que se van presentando. Recordemos que la comunicación humana es 80% gestual y 20% verbal, pero damos prioridad a lo verbal y dejamos de lado toda la otra información que nos comparte la postura, la mirada, los movimientos. Entonces, el reto no es sintonizar a las personas en un mismo estado emocional. El reto es provocar para que desde los diferentes estados emocionales se sintonicen con lo que yo he preparado para acompañarnos en esta construcción del aprendizaje. Gracias. Nos preguntan también si, en aclaración conceptual, digamos, un poco de lo que vimos, si la forma de aprendizaje magistral, sobre estimulación e integral, se entienden como formas de aprendizaje independientes o si son más bien como procesos que se complementan o que están ligados entre sí. Dentro de lo que es un proceso de aprendizaje integral, puede haber magistralidad y puede haber sobreestimulación. No son necesariamente independientes. Sin embargo, el integral, claramente por su nombre, va a incorporar a los anteriores. No está mal el realizar una lección de forma magistral. Hay contenidos que lo requieren, hay grupos que lo necesitan, pero que no sea la única forma que se utiliza para desarrollar estrategias de mediación pedagógica. Porque ahí no solamente estoy alcanzando a un número reducido de personas desde sus posibilidades, sino que nuevamente me estoy colocando en un rol de transmisor de información, y eso no construye al aprendizaje. Ahí la persona que no logra enganchar porque no le motiva, no le genera curiosidad, no le encuentra sentido a la información, su cerebro automáticamente va a cerrar las entradas de información y puede estar presente y en silencio, que no está captando ni construyendo. Entonces, yo no diría que son excluyentes, diría que deben utilizarse de forma estratégica
de acuerdo de las necesidades y de los contenidos que se estén desarrollando. Gracias. Nos consultan, ¿verdad? Porque dentro de la población colegiada tenemos personas que trabajan como docentes con diversas edades. Eh, ¿De qué manera pueden estas estrategias de mediación, digamos, aplicarse para poblaciones adultas? Cuando uno trabaja en educación para adultos, personas adultas, tomando en cuenta que ya pasó su etapa de desarrollo de los diferentes tipos de pensamiento. Ujú. Me encanta la pregunta por lo siguiente. Muchas veces, cuando estamos trabajando en procesos de educación con personas adultas, se utilizan estrategias de educación de las mismas que se utilizan con poblaciones menores de edad, donde claramente, como bien lo dice la persona que consulta, ya pasaron por etapas del desarrollo, ¿verdad? Ya están en otro momento de la vida. No podemos empezar a enseñar, entre comillas, como se puede hacer en otros espacios. Necesitamos aprovechar la experiencia, la vivencia que estas personas adultas tienen para que puedan construir a partir de ahí. La realidad que yo le voy a presentar a un niño o a una niña de 9, 10, 11 años, donde tiene todo un mundo por delante por conocer y mucha información por construir, a diferencia de una persona de 30, 40, 50 o más años, tiene que ser diferente. Necesitamos formarnos en lo que son estrategias de acompañamiento educativo para personas adultas, que ya no es pedagógico porque la pedagogía viene a ser para etapas anteriores. Necesitamos abrir espacios de construcción en conjunto desde la criticidad, desde el análisis y desde traer la realidad en la que la persona adulta se encuentra al contexto educativo para unirlo con los contenidos que estamos compartiendo o desarrollando. Gracias. Nos consultan, la leo textual. Podemos decir entonces que para que haya atención y aprendizaje con sentido, debe haber un ambiente de supervivencia en el aula, es decir, cambios constantes, generando diferentes emociones, con cierto nivel de reto para las personas estudiantes. Y añado a la pregunta, digamos, como personas docentes, habría que pensar en todo eso al planificar las clases. Lo que podemos decir es que el cerebro humano va a estar en constante análisis a través de sus filtros para conocer si el lugar en el que me encuentro es seguro para mi supervivencia. No es labor de la persona docente generar un espacio de supervivencia porque eso ya lo hace el cerebro de forma innata. Es parte de las funciones que ya tiene incorporadas. Lo que sí podemos hacer como docentes, como acompañantes del proceso, es crear espacios seguros donde la persona se sienta en comodidad, con sentido de pertenencia, validada para poder participar de forma segura de este proceso de aprendizaje. Y esto pasa por muchísimos temas. Pasa por temas que se salen completamente de nuestras manos, como son chicos o chicas que no tienen condiciones mínimas en sus hogares y por lo tanto cuando llegan al centro educativo llegan ya con vacíos emocionales, alimenticios, etcétera, que de una forma directa van a impactar el proceso de aprendizaje. Y esos no necesariamente los podemos solventar, pero sí podemos crear en ese espacio que compartimos en común un espacio seguro para que a pesar de esas circunstancias que se nos salen de la mano, aquí puedan disponerse a un proceso de aprendizaje satisfactorio, significativo y con sentido, estableciendo relaciones de respeto, relaciones de igualdad, considerando la diversidad y claramente siendo persona antes que docente, porque mi función docente no va a generar mucho impacto si no me dispongo a sintonizar y a conectar como persona, como ser humano. Gracias. Tenemos un par de preguntas un poco más, quizás específicas en cuanto a alguna situación más particular de alguna materia. Eh, las voy a plantear. Dicen, con tanto cambio tecnológico, ¿verdad? Pues lo visual se vuelve muy, muy importante para las personas aprendientes. Eh,
¿Cómo lograr que las personas adolescentes, por ejemplo, se interesen en la lectura? Si es algo que se debe motivar, si es algo que es significativo para el proceso de aprendizaje, si ahora más bien es algo que cuesta mucho, dice la persona que siente que se han vuelto muy, muy vagos para leer. A ver, no sé si vagos sea la palabra que yo utilizaría. Creo que han perdido o se ha perdido espacios de lectura que tengan un sentido para la persona adolescente. Y acá voy a partir de devolverme un poquito a un concepto teórico que no incorporé en la presentación, pues porque ya era muy particular, pero creo que aplica para la consulta que nos hacen. Cuando estamos en la etapa de transición hacia la adolescencia, yo se lo explico de esta manera a los padres y madres en la consulta. Supongamos que usted va por esta carretera y usted sabe que su hijo o su hija va con usted durante la etapa de la infancia. Usted le va compartiendo, va cuidando, va acompañando en las mejores de las condiciones. Llega un momento en la transición hacia la adolescencia donde todos los aprendizajes y las conexiones sinápticas que se habían realizado pasan por algo que se llama podado neuronal. O sea, es como que llegue un jardinero y empiece a cortar estas conexiones sinápticas que ya se habían creado y entonces quedan vacíos y nos encontramos entonces en una carretera con huecos que yo como persona adulta esquivo o me brinco, pero que la persona adolescente cae. Y en esos vacíos muchas veces perdemos este contacto, perdemos la comunicación y van quedando rezagados. Y entonces buscan un camino alterno que algunas veces va paralelo al nuestro como adultos, pero que otras veces se desvía y se hace más distante. Ahí, esos vacíos, es a lo que me refiero en este tema en particular de la lectura, donde digo que se han perdido muchos espacios, porque esperamos en algunas ocasiones que continúen comportándose como lo hacían en etapas anteriores o que continúen mostrando interés como esperaríamos que lo hicieran, pero no estamos comprendiendo lo que implica la adolescencia. No estamos acercándonos a los momentos en los que se encuentran, a sus necesidades, a sus cambios. No estamos considerando la transición por la que se encuentran. Simplemente estamos en muchas ocasiones acompañándoles con contenidos mayores que no van a sintonizar con la realidad en la que están. No hay una contextualización, no hay una utilidad y no desde el rol docente. No lo hablo desde el rol docente, lo hablo a nivel general como sistema educativo. No hay una contextualización que permita que haya interés y construcción en conjunto. La persona adolescente pasa por un proceso de retar la autoridad y retarse a sí mismo, pero llega a un sistema educativo que le encasilla en muchas ocasiones a tener que continuar en un mismo carrito que ya no le satisface. Y pues claro que en esas condiciones yo no voy a querer leer, no voy a querer hacer otro montón de actividades que me proponen. Yo le planteo a los padres de familia también la importancia de reflexionar, de recordar a algún docente en algún momento de su vida colegial, dos docentes en algún momento de su vida colegial, uno con quien se llevaran súper bien y otro con quien tuvieran conflictos y esas personas que no queríamos ver ni cerca. Si la persona con la que yo no me llevaba para nada bien me llamaba la atención, posiblemente iba a ser una caos y un alboroto, porque habrá quien se exprese de forma grosera, soez, habrá quien zapatee, habrá quien grite y habrá quien se calle y no diga nada, pero por dentro no está atendiendo ninguna indicación. Por el contrario, si la otra persona docente con quien sí tengo una relación cercana, un vínculo más estable, construido, me llama la atención por lo mismo, no significa que yo vaya a celebrar esa llamada de atención, pero mi aceptación va a ser diferente. Y aquí vuelvo al tema del vínculo y al tema del triángulo. Necesitamos construir relaciones vinculares seguras y estables para que el proceso educativo tenga sentido y fluya. Si no, vamos a ir por esta carretera con los vacíos que hablábamos anteriormente. Establecer estrategias que motiven para la lectura no tiene que ser necesariamente dar un libro. Podemos utilizar la lectura de muchas formas. Podemos crear proyectos donde tengan que construir
y a partir de ahí empezar a involucrarlos. Es un reto grande porque sabemos que no podemos salirnos muchas veces de lo que ya está establecido, pero la invitación siempre va a ser a conocer de lleno a nivel neurobiológico cómo está funcionando el cerebro de las personas adolescentes para poder acompañar desde el aula, desde el día a día, en las necesidades y los cambios que se van presentando. Gracias. Nos consultan también eh, cómo hay algunas asignaturas que por tradición o por prejuicio, ¿verdad? Tienen alguna predisposición de parte de las personas a la hora de aprender. Matemática, algunas Ujú, partes de ciencias, algunas de español. ujú. ¿Cómo poder aplicar todo esto eh, para lograr un aprendizaje más significativo en estas asignaturas que tal vez cuentan ya con un prejuicio previo a la hora de enfrentarse a ellas? Ujú. Hay una teoría en psicología que se llama la teoría de la mentalización, que se utiliza mucho para trabajar en situaciones de trauma, para que las familias, y bueno, en este caso docentes también, como personas adultas que somos, puedan acompañar diferentes procesos. La teoría de la mentalización lo que habla es que yo construyo en el afuera lo que estoy construyendo en mi interior. Entonces, si yo me dispongo a pensar, ay, este nuevo grupo va a venir con los mismos prejuicios, la misma pereza, etcétera, me voy a comunicar y voy a estar desde ese lugar. Si yo me construyo internamente, esto es una explicación muy general y muy rápida, ¿verdad? La teoría de la mentalización es muchísimo más profunda y de igual manera la pueden investigar. Pero si yo me construyo internamente, ok, ¿cómo voy a organizar el aula? ¿Qué voy a hacer innovador? ¿Qué sorpresa voy a presentar? No voy a empezar con lo mismo de siempre. La matemática no es lo que todo el mundo ha dicho, tenemos que verlo de otra manera, etcétera. El discurso que tengamos, si yo rompo con eso, pongo la incongruencia, meto la sorpresa y la innovación, voy a poder abrir un espacio diferente de cómo se acerquen a cada una de las asignaturas, sea matemática, español o la que sea. Pasa por romper con lo que ya ellos y ellas esperan que suceda y dar la oportunidad de construir en conjunto. Yo no soy docente de matemáticas, entonces no podría detallar estrategias mayores de cómo poder hacerlo. Lo que sí le podría decir es rompa, incorpore la sorpresa e involucre al grupo desde la construcción que se pueda hacer en la cotidianidad. Gracias. Ya prácticamente terminando con la últimas dos preguntas, nos consultan dos cositas que las voy a juntar, ¿verdad? Que cuánto tiempo más o menos es el que uno podría considerar recomendable para que como docentes utilicemos para esa conexión emocional. Si hay alguna recomendación de tiempo cuando estamos en esos procesos de diagnóstico y si hay algún material o sitio que usted conozca donde se puedan facilitar experiencias de este tipo para trabajar con personas estudiantes. Ok. A nivel de tiempo no hay un tiempo determinado, ¿verdad? Eso es como que yo le diga cuánto tiempo va a durar el que yo establezca confianza con otra persona. Pues no va a haber un tiempo determinado. Van a haber situaciones que me demuestren a mí que me puedo sentir en confianza y que esa otra persona me es confiable. Es un trabajo de todo el día, de todos los días. A nivel de recursos a los que pueden acceder, sí, les recomiendo que puedan consultar a la Fundación América por la Infancia. Trabajan muchísimo en temas de vínculo, en temas de apego y en temas de trauma, que tal vez sea repetitivo de mi parte, pero es un aprendizaje que necesitamos tener todas las personas, conocer sobre trauma. Y la Fundación América por la Infancia lo ha venido haciendo de manera espectacular y maravilloso. Tienen muchísimas formaciones virtuales a precios muy accesibles que son de alcance y abiertas a todas las personas, no exclusivamente para profesionales de salud mental. Es un primer recurso. Partiendo de ahí, creo que ya dependería un poco del área en la que cada docente se encuentre, pero yo lo unificaría principalmente en esta organización. Ellos son una organización chilena que tienen presencia en todo el mundo y tienen colaboradores de alto renombre de diferentes partes del mundo también, que son quienes van compartiendo los procesos educativos en los diferentes temas que desarrollan.
Les recomendaría también que puedan seguir a Daniel Siegel, ¿verdad? Que es clásico también para conocer a nivel de funcionamiento cerebral. Está Álvaro Bilbao también, que trabaja mucho en temas de crianza y habla mucho sobre el tema del vínculo y el apego. Y se me olvida el nombre de esta otra persona. Me parece que es Jorge Bueno. Jorge Bueno, él trabaja mucho en temas de neuroeducación e incorpora también toda esta información que hemos compartido el día de hoy dentro de sus planteamientos y sus estrategias. Gracias. Entonces, esa era nuestra última pregunta. Vamos entonces a ir despidiendo. Le doy la palabra tal vez primero a Magali, que nos ha estado ayudando con la interpretación en Lesco, para que también pueda despedirse de las personas colegiadas. Muchísimas gracias, buenas noches. Interesante el tema, como siempre, como todos los que se abordan en este tipo de webinarios. Y buenas noches a todos. Gracias. Le damos la palabra también a Gabriela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Marcelo, muchísimas gracias por el acompañamiento en este proceso y también un agradecimiento muy especial a Colipro por abrir este espacio con esta temática que es tan necesaria de desarrollar. Muchas gracias de parte del Colipro. Agradecerles su participación. Recordarles que el día de mañana estarían recibiendo en sus correos la evaluación, el enlace para la evaluación de esta actividad, y les pedimos, ¿verdad?, su colaboración completando la evaluación. Estará la evaluación abierta más o menos toda la próxima semana hasta el día jueves, y el día viernes estaremos cerrando la evaluación, y con las personas que hayan contestado la evaluación se estará enviando el material que Gabriela nos ha estado compartiendo en esta actividad. Invitarles también a tener a estar revisando frecuentemente las redes sociales de Colipro, a revisar el Facebook de Colipro, para que puedan estar al tanto de otras actividades que tenemos en este mes de febrero. Los invitamos también, las invitamos a inscribirse en estas actividades y seguir aprovechando estos espacios que brinda su colegio profesional. A todos, muchas gracias. A todos y a todas, muchas gracias por su participación.